Esperamos un minuto más que ingrese Belén y alguien más que tiene que entrar. Dale. Hola Alberto, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo está, doctor? Bien, y gracias por... Esto es clínica Lugar, ¿no, profesor? Doctor? Esto es clínica Lugar, ¿no? No, ¿No? te equivocaste de lugar. Ah, No, es listo. estamos leyendo el seminario 3, Alberto. Ah, Bueno, algo se va a anudar también. Ahí. Ah, se fue. Es que en el Otro Sur tenemos muchas actividades, entonces él es asociado al Otro Sur y se ve que se le movió la agenda. Bueno, gente, si les parece, empezamos. Nosotros los otros días habíamos avanzado sobre algunas cuestiones. Hago una pequeña reseña allí. En esta primer clase, Lacan arranca con un fallido, ¿no? El fallido que él relata es que había dispuesto que en la pizarra donde presentaba la clase, como título, tratamiento de las psicosis, en lugar de la cuestión de la psicosis, que es el título que quedó inicialmente. Y es muy interesante porque pone en evidencia lo que implica un acto fallido, ¿no? Que un acto fallido es un acto logrado porque se logra decir algo, y lo que Lacan de alguna manera pone en evidencia allí, que la cuestión de la psicosis, o sea, la conceptualización que se tiene del fenómeno de la psicosis, va a dar como consecuencia el tratamiento, digo, de cómo se la piensa a la psicosis o a cualquier otro fenómeno que se pone en juego, de acuerdo a cómo se lo piensa, el tratamiento, el abordaje tendrá que ver con esa conceptualización, ¿no? Habla de dos grandes presentaciones que en general se venía pensando ya la psicosis desde la psiquiatría del siglo XIX, como con las presentaciones de paranoia y esquizofrenia. Él va a hacer mayor hincapié en la paranoia. Trabaja algunas cuestiones en torno a lo que es el automatismo mental de Clérambault, que era su maestro psiquiatra, y
lo presenta a ese automatismo mental. Recuerden ustedes que automatismo mental es todas aquellas situaciones donde el sujeto se ve impelido, empujado a realizar determinadas acciones o se le imponen determinados pensamientos de los cuales no tiene él manejo sobre eso. Y lo que Lacan dice es que allí se presenta como ruptura e incomprensible. Así lo define también Clérambault. Es una ruptura con una lógica y es incomprensible. Esto es muy interesante porque la ruptura que encuentra Clérambault no la define, sino en función de la comprensión. Y Lacan lo que va a desarrollar después es la diferencia entre sentido y comprensión, ¿no? Donde el sentido es el sentido que tiene una linealidad significante a lo largo de su desarrollo, ¿no? Que es distinto de pensarlo desde la comprensión, porque la comprensión es de quien recibe eso, ¿no? Y esa comprensión tiene más que ver con quien está escuchando eso y su propia comprensión, elaboración consciente e inconsciente, y fundamentalmente esta última, a diferencia del sentido, que el sentido se lee en la cadena de significantes. ¿De quién? De quien la emite, no de quien la recibe. La comprensión es de quien la recibe. Por lo tanto, esa comprensión, si es desde quien la recibe, Lacan la nombra como un engaño imaginario, ¿no? Es un imaginario que se pone en juego en función de lo que se escucha. Esto es muy interesante también porque en la psicología del yo, en el kleinismo, en la escuela americana, muchas veces se encuentra en el desarrollo de los textos, ya sea clínicos o teóricos, el término el sujeto quiso decir tal y tal cosa. En el sujeto quiso decir está la comprensión de quien está leyendo eso. Fíjense cómo se ha perdido ahí, en ese momento, digo, del desarrollo del psicoanálisis, algo tan elemental como que la verdad es la del sujeto. Entonces, decía que estaba la comprensión como un engaño imaginario y, entre otras cosas, habla de que no hay relación natural, ¿no? A un orden natural, digamos, para el comportamiento humano. Acá está haciendo una crítica a los existencialistas, donde justamente en función de ese engaño imaginario hay una serie de suposiciones que se ponen en juego. ¿Se acuerdan que él utilizaba el ejemplo de cómo en los existencialistas aparecía la cuestión de un determinado, de una determinada comprensión de un acto, y usaba como ejemplo, decía, la de el suicida, ¿no? El suicida que está en el decaer, en la nocturnidad, en todo lo que tiene que ver con el cierre o final de una etapa, de una situación. Los existencialistas decían, bueno, por eso se da en mayor medida en otoño. Los datos son absolutamente opuestos. Es en primavera donde se da la mayor cantidad de suicidios, ¿no? Entonces, cómo justamente ese comportamiento humano no tiene que ver, no está en relación a un orden natural. No está en relación a un orden natural y por lo tanto está en relación a otro orden. Este otro orden, que es lo que
machaconamente está trabajando, y lo va a seguir haciendo en los próximos capítulos de este seminario, es lo que tiene que ver con la estructura y el lenguaje. Esto es lo que aparece permanentemente, ¿no? Por lo tanto, si no tiene que ver con un orden natural ese comportamiento humano, ese comportamiento humano está en relación a otras cosas. Y el lenguaje incide en esto. Sigo. Hablaba también del mito de la unidad de la personalidad, ¿no? La idea de individuo, ¿no? De alguien indivisible, cuyo pensamiento y acto no tienen escisión entre sí. No hay, digamos, lo que uno decide conscientemente, eso es el individuo. Por eso es indivisible. Lacan lo que va a traer justamente es el concepto allí de sujeto y sujeto dividido. En otro momento, estoy haciendo ingreso a las personas que van entrando ahora, habla sobre la comprensión y que esa comprensión está atravesada por los 3 registros, RCI, ¿no? Acá es importante porque en ese punto pone en evidencia algo nuevamente de la estructura. La comprensión está atravesada por el RCI, de quien escucha eso. Por lo tanto, está atravesado por la subjetividad de quien escucha. ¿Se acuerdan ustedes también que toma como referencia en relación a la lectura de una situación lo que Freud trabaja la Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, ¿no? Donde Freud habla de el sentido de los sueños. El sentido, no la comprensión, sino el sentido de los sueños. Y trabaja, y lo dice el mismo Freud, ese desarrollo de un sueño, tal cual como lo hace Champollion, que fue quien descifró los escritos egipcios, ¿no? A partir de algunos elementos que se repetían y con elementos que él ya tenía con anterioridad como para poder ir interpretando. ¿Qué significa esto? Que en la lectura del sueño hay algo en el orden del desciframiento. En este sentido, el capítulo 6 y el capítulo 7 de la interpretación de los sueños son muy importantes, porque justamente Freud habla sin tener él en ese momento la conceptualización de significantes, habla de significantes, no le pone este nombre, por supuesto, ¿no? Él habla, por ejemplo, él trae, digamos, elementos, como elementos que pueden parecer en la imagen del sueño, en realidad es un texto que aparece. Él pone, por ejemplo, un sol y un dado del juego de dados, y aparece en la unificación el significante soldado, ¿no? Y cómo se repite esta cuestión en torno a que el sueño que el sujeto cree que está describiéndolo en cuanto a las imágenes, lo que está transmitiendo son significantes. Y eso es de enorme importancia, porque efectivamente el trabajo del analista no es comprender, porque uno podría comprender la imagen. Ah, bueno, está tirando un sol, dados, uno puede hacer cualquier interpretación, porque obviamente si tiene que ver con la comprensión, es la comprensión de cada uno puede hacer, ¿no? Y en realidad de lo que se trata es de leer, ¿sí? De leer. Y así como
podríamos decir nosotros, así como Freud trata al sueño, es imprescindible poder seguir leyendo de la misma manera el resto de las producciones del inconsciente del sujeto. Sí, me acordaba creo que es la interpretación de los sueños, en uno de los primeros capítulos que Freud habla de un sueño de Alejandro Magno, si no me equivoco, que sueña con un sátiro, y en la traducción griega, o sea, el intérprete, en ese momento que se creía que los sueños predecían el futuro o algo de esto, le interpreta sátiro, que implicaba algo así como allá tiro o algo así. Tiro es tuya. Tiro es tuya. Digamos, ahí los significantes, interpreta en términos de los significantes, no de la imagen de lo que puede ser un sátiro, ¿no? Exactamente. Eso, Sí. como para sumar, digamos, lo que venía. No, pero es que justamente es un ejemplo buenísimo el que traes, ¿no? Obviamente, el descifrador de sueños de Alejandro Magno lo que está diciendo es que lo que pone, digamos, ahí está la conceptualización que uno hace en relación al sueño, ¿no? El sueño es la manifestación onírica de los dioses, podríamos decir para él. Entonces te están diciendo que tiro es tuyo. Nosotros podemos leer, ese es el deseo de Alejandro Magno, que el tiro sea de él, digamos, ¿no? Claro. Bueno, por último, Lacan se está preguntando, entonces, ¿están entonces en el mismo campo la cuestión de leer los delirios y leer los sueños? ¿No? Es lo mismo. Y ahí lo que se está haciendo es una pregunta por la estructura, ¿no? Y está siempre la estructura y el lenguaje, la estructura y el lenguaje, ¿no? De alguna manera, cuando está hablando de eso, habla de la estructura y del lenguaje. Es como Capusotto, está hablando del faso. Bueno, acá está hablando de la estructura y el lenguaje, siempre lo mismo. ¿Mm? Bueno, sigamos con la lectura, si les parece, a partir del apartado 3, en página 22. 22 para que tenga esta versión. Si alguien tiene alguna otra versión, bienvenido sea porque nos va a enriquecer. Y si alguien lo quiere seguir porque sabe francés en esta ferla, mejor todavía. Seguimos. Las preguntas que se formulan cubren exactamente el recorrido de las categorías eficaces de nuestro campo operatorio. Dice, es clásico decir que en la psicosis el inconsciente está en la superficie, es consciente, dice. Por ello, incluso, no parece producir mucho efecto el que esté articulado. Desde esta perspectiva, en sí misma asaz instructiva, podemos señalar de entrada que, como Freud siempre lo subrayó, el inconsciente no debe su eficacia pura y simplemente al rasgo negativo de ser un Ubenbus, o sea, un no consciente. O sea, lo que es eficaz del inconsciente no es que no es consciente, es otra cosa que es que lo hace eficaz. ¿Sí? Eficaz en cuanto a lo que produce. ¿Eh? Traduciendo a Freud, decimos, el inconsciente es un lenguaje. Está hablando del faso, siempre. Que esté articulado no implica, empero, que esté reconocido. La prueba es que todo sucede como si Freud tradujese una lengua extranjera y hasta la reconstituyera mediante entrecruzamientos. El sujeto está sencillamente respecto a su lenguaje en la misma relación que Freud. ¿Por qué dice eso? ¿Qué les parece? Está diciendo que Freud está permanentemente como si estuviese traduciendo una lengua extranjera, pero dice, el sujeto está sencillamente respecto a su lenguaje en la misma relación que Freud. Y de ignorancia, entiendo, de no sabe lo que dice.
Exactamente, no sabe lo que dice y necesita ser descifrado. El sujeto está, bueno, eso ya lo habíamos dicho, es que si es que alguien puede hablar una lengua que ignora por completo, diremos que el sujeto psicótico ignora la lengua que habla. Acá podemos decir, el sujeto psicótico, también el neurótico. ¿Es satisfactoria esta metáfora? Ciertamente no, dice. El asunto no es tanto saber por qué el inconsciente que está ahí, articulado a ras de tierra, queda excluido para el sujeto, no asumido, sino saber por qué aparece en lo real. Casi está hablando de la psicosis. La cuestión es, podríamos decir, ¿por qué, en ese sentido, eso que queda excluido no es una represión y retorno de lo reprimido, como podríamos pensarlo en la neurosis, sino que eso que queda excluido no retorna en lo simbólico, ¿no? En las distintas variantes de lo simbólico, el sueño, el acto fallido, el síntoma, el olvido, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que retorna en lo real. Escucho voces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Espero que muchos de ustedes recuerden el comentario de Hippolyte hizo aquí de la Verneinung, de la negación, y lamento su ausencia de esta semana que me impide asegurarme que no deformo los términos que puntualizó. Lo que destacaba Hippolyte, claramente su análisis de este texto fulgurante, es que en lo inconsciente todo no está tan solo reprimido, es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado, sino que hay que admitir, detrás del proceso de verbalización, una Bejahung. Bejahung es afirmación. Una Bejahung primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico, que puede a su vez faltar. Que puede a su vez faltar. Esa afirmación. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo acá? En la neurosis, ¿no? En lo que veníamos viendo, hay algo que está reprimido, pero ese reprimido está inscripto en el inconsciente. Entonces eso que está inscripto, que está afirmado, es inscripto en este punto, ¿no? Lo toma como pero retorna después. Esta afirmación, esta inscripción en la psicosis no está. Me estoy adelantando, despoileo un poco, ¿no? La cuestión, pero para que vayamos avanzando. Por eso dice, una Bejahung primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico que puede a su vez faltar, ¿no? Puede faltar eso. Este punto se cruza con otros textos y especialmente con un pasaje todo lo explícito posible, donde Freud admite un fenómeno de exclusión para el cual el término Verwerfung, que es rechazo en alemán, parece válido y que se distingue de la Verneinung, que es la negación simplemente, la cual se produce en una etapa muy ulterior. Por lo tanto, la Verwerfung, te está diciendo, el rechazo, es muy primario, muy primario. Puede ocurrir que un sujeto rehúse el acceso a su mundo simbólico de algo que sin embargo experimentó y que en esta oportunidad no es ni más ni menos que la amenaza de castración. Vuelvo a repetir porque me parece importante esto. Puede ocurrir que un sujeto rehúse el acceso a su mundo simbólico. Nuevamente, hay algo en lo simbólico que no está inscripto. Rehúse su ingreso,
su acceso a su mundo simbólico de algo que, sin embargo, experimentó. ¿Mm? Y que en esta oportunidad no es ni más ni menos que la amenaza de castración. ¿No? Toda la continuación del desarrollo del sujeto muestra que nada quiere saber de ella. Freud lo dice textualmente en el sentido reprimido. En el sentido reprimido. No está diciendo que es una represión. En el sentido reprimido. ¿Por qué está haciendo hincapié en esto Lacan? Porque justamente está hablando de la estructura, que es una de las cuestiones que... Entonces, está poniendo de relieve que la estructura, la estructuración en la neurosis no es lo mismo que la estructuración en la psicosis. Esto que para nosotros es decir, bueno, está diciendo una cosa absolutamente sabida, digamos. ¿Por qué hace tanto hincapié? Porque esto que está diciendo, lo está diciendo en 1955. Cualquiera que haya leído informes, por ejemplo, ¿no? De la década del 50, 60, 70, se va a encontrar con descripciones clínicas donde es un berenjenal, donde alguien podía tener rasgos psicóticos, núcleos perversos, junto con núcleos psicóticos, ¿no? Y expresiones fóbicas. Entonces, no se podía determinar allí, en términos cualitativos, de qué se está hablando. Se hablaba, sí, en términos cuantitativos, ¿no? De cuánto de locura, cuánto del núcleo psicótico estará influyendo. Entonces, en lo que está haciendo hincapié acá Lacan es que hay algo en la estructura que divide cualitativamente a la neurosis de la psicosis. Por eso insiste en esto. Dice, esta traducción es en efecto sensacional, pero cuidado, dice Lacan. Deja en el mismo plano el campo de la psicosis y el de las neurosis. ¿Eh? Si uno toma justamente esta cuestión en torno a cómo se lee el delirio y cómo se lee los sueños, uno dice, bueno, cuidado, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿No? Que es lo que estábamos hablando antes. Si la aplicación del método analítico solo proporcionara una lectura de orden simbólico, se mostraría incapaz de dar cuenta de la distinción entre ambos campos. Si no vamos a mover solamente con la cuestión de lo que representa simbólicamente, hay algo que va a quedar por fuera. Si uno vamos a pensarlo en términos clínicos, si uno va a abordar una psicosis con la misma lógica que una neurosis, en el mejor de los casos no va a pasar nada. Y en el peor de los casos, puede que acelere la desestabilización de una psicosis. Entonces, es más allá de esta dimensión donde se plantean los problemas que son el objeto de nuestra investigación este año. Y dice, ya que se trata del discurso, nuevamente, del discurso, está haciendo hincapié en eso, ya que se trata del discurso impreso del alienado, es manifiesto entonces que estamos en el orden simbólico. Ahora, ¿cuál es el material mismo de ese discurso? Dice, claro, cuando uno está con el psicótico no está por fuera del lenguaje, habla, dice las cosas que le pasan. Perdón, ¿en qué página estamos? 22. Ah, 22. Ah, perdón, no. Es que yo me... Perdón, yo me pasé me retrocedí en realidad. Acá estamos. Párenme cuando es así, porque por ahí me entusiasmo con otra parte y sigo de largo. Acá.
Lo que cae bajo la acción de la represión retorna, dice, está hablando de la neurosis. Pues la represión y el retorno de lo reprimido no son sino el derecho y el revés de una misma cosa. ¿Sí? Lo reprimido siempre está ahí y se expresa de modo perfectamente articulado en los síntomas y en multitud de otros fenómenos. En cambio, lo que cae bajo la acción de la Verwerfung tiene un destino totalmente diferente. Es lo que estaba diciendo hace un ratito, antes de que yo me equivocara y empezara a leer nuevamente la página anterior, en relación a que no hay inscripción de eso. No está inscripto. Sucede, pero no está inscripto. Hay un ejemplo que a mí siempre me sirvió, hay otro, pero a mí me sirve este y se los transmito a ustedes. En el ámbito de lo judicial, en los juicios, digamos, con jurado y demás, muchas veces hay, en algunos ámbitos, en algunos lugares, una persona que está escribiendo lo que se va diciendo en el juicio, ¿no? Esto se ve más específicamente en el ámbito anglosajón, en las películas norteamericanas se ve bastante esto, ¿no? Hay alguien que está escribiendo todo lo que está apareciendo allí. En algún momento, alguno de los abogados, dice o afirma algo y el juez le dice no al lugar. No al lugar significa que eso no va a ser transcripto en ese momento. No lo van a escribir. Se dice, pero no queda inscripto, ¿no? De alguna manera, la Verwerfung, que lo llamará forclusión en algún otro momento, ¿no? Es un fenómeno en ese sentido. Algo que sucedió, pero que no tiene registro simbólico. No está registrado. No hay esa Bejahung, esa afirmación en el ámbito de lo simbólico. ¿Se entiende? Un comentario, Carlos. Dale. Porque hay como dos cuestiones, como la más subjetiva, que una parte se dice que el sujeto rehúsa algo de lo simbólico, Sí. como si hubiera algo del sujeto psicótico que rechaza, se opone, no sé qué, o algo de eso, intencionalidad inconsciente, lo cual ya es medio complicado, y otra cosa es que esto no lo ha recibido, que lo que recibe ahí es un agujero, digamos, sobre eso no recibe. Queda esto. Alguien dice, esto no se escribe, o no se lo transmite y no se lo transmite. Es lo mismo. Exactamente, no es justamente una decisión del No hay un sujeto. rehusamiento, entonces. Es que Claro. esto no le llegó directamente. Claro, le llegó pero no fue inscripto. Le llegó pero no fue inscripto. A ver, por ejemplo, Pero no fue pensemos en la... escrito por el sujeto o es que no le llegó porque justamente esto no le llegó, el otro no se lo transmitió, digamos. Y bueno, la X del deseo de la madre no le llegó o el sujeto de alguna forma la rechazó. no, es efectivamente, la inscripción siempre viene del otro. Es del otro. Por ejemplo, Claro, pues no hay rehusamiento, no le llega eso. No tiene ese elemento, le falta. claro, el rehusar implicaría allí la decisión del sujeto de rehusar de eso, Claro. ¿no? Consciente o inconsciente, ¿no? Lo que no hay es una inscripción. Claro. El punto es que queda rechazado por el sujeto. Lo que pasa es que el sujeto es sujeto al otro, siempre. Por eso hablamos de sujeto. El sujeto no es un elemento individual. Siempre que el sujeto habla, está en relación al otro. Claro. El rechazo no es, entre comillas, del sujeto. Sí es del sujeto. Lo que pasa es que el sujeto implica también el otro. Claro. A ver, por ejemplo, vos recién decías algo del lugar del deseo materno y demás. Digo, puede haber un padre, pero no hay ingreso de esa función como tal, ¿no? Por parte del deseo de la madre.
de alguna manera, interferido. El Claro. padre está, lo que no es inscripción como tal, como significante nombre del padre. Por eso no se trata de si el padre es bueno, malo, regular, qué sé yo, sino qué eficacia tiene ese significante nombre del padre. Claro, eso me queda claro, digamos, del lado del otro, la madre, lo que pasó con el padre. Lo que a mí me genera confusión es cuando dice hay un rechazo de lo simbólico en el sujeto. Bueno, esto que sería el sujeto. No Lo le que pasa- llega directamente, le falta ese elemento. Está bien, pero vos estás dividiendo ahí entre sujeto y otro Otro. como si fueran dos elementos Claro. distintos. Y si estamos hablando de sujeto, es porque está sujetado, entre otras cosas, Claro. al lenguaje y al otro. No hay sujeto si no hay otro. Claro. Claro. ¿No? Pero igual está bien, lo mantenemos porque está bien el término este de Rehúsa suena como a cierta intencionalidad. exactamente, ¿no? Pero está, y además nos sirve para pensarlo en ese sentido. Bien, ¿por dónde iba? No es inútil, Rey, ¿no? Creo. No es inútil recordarles. No es Sí. inútil recordarles al respecto mi Perdón, ¿en comparación. qué página estamos? Me perdí. 24, si no me equivoqué yo. De vuelta. No es inútil recordarles al respecto mi comparación del año pasado entre ciertos fenómenos del orden simbólico y lo que sucede en las máquinas, en el sentido moderno del término. Esas máquinas que todavía no llegan a hablar, pero que de un minuto a otro lo harán. Se las nutre con pequeñas cifras y se espera que nos den lo que quizá nos hubiera tomado 100.000 años calcular. Está hablando obviamente de las computadoras. Fíjense que en el año 50 existían, pero eran una cosa enorme y funcionaban de una manera distinta como las tenemos hoy. Piensen ustedes que en la década del 60 y 70, en la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, tenían una computadora que era la más importante del país y ocupaba todo un piso. Sí. Era alrededor de 200 metros cuadrados. Y se alimentaba efectivamente con datos, pero que eran datos físicos concretos. Eran como unas tarjetas perforadas. Tal No les voy a cual. decir cómo se jugaba antes al PRODE, porque ya me van a estar mirando como... Yo te puedo mirar y entender. claro, Por nosotros no sé. bueno, te daban unas tarjetitas que tenían unos agujeritos, y esos agujeritos, esas tarjetas, después se pasaban a la computadora, y bueno, y podían leer qué era lo que habías jugado, de acuerdo a los agujeritos que tenía. Bueno, creo que San Martín ganó un par de veces. Sigo. Pero solo podemos introducir cosas en el circuito respetando el ritmo propio de la máquina. Si no, caen en el vacío. No pueden entrar. Podemos retomar la imagen, solo que además todo lo reusado en el orden simbólico, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real, ¿no? Esto es, uno puede cargar con un montón de cosas a la máquina, pero tiene que tener determinado formato. Uno puede transmitir un montón de cosas al sujeto, pero el ingreso de eso en el sujeto tiene que tener determinadas características y cualidades. El texto de Freud carece de ambigüedad en este punto. Se trata, como saben, del hombre de los lobos, que no deja de dar fe de tendencias y propiedades psicóticas, como lo demuestra la breve paranoia que hará entre el final del tratamiento de Freud y el momento en que es retomado a nivel de la observación. Pues bien, que haya rechazado todo acceso de la castración, aparente, sin embargo, en su conducta, al registro de la función simbólica, que toda asunción de la castración por un yo, un ye,
se haya vuelto imposible para él tiene un vínculo muy estrecho con el hecho de haber tenido en la infancia una breve alucinación de la cual refiere detalles muy precisos. Una aclaración, cuando él habla de je, aquí, ya lo habíamos hecho en otro momento, pero lo decimos acá, en el francés yo aparece con dos vertientes, je y moi. El je se refiere cuando habla del sujeto en sí. El moi habla del yo como instancia psíquica, yo, superyo, ello. ¿Mm? Por eso cuando es a prima, muchas veces Lacan escribe también moi prima, ¿no? En el sentido de yo. Está hablando entonces de la alucinación del hombre de los lobos. Dice, la escena es la siguiente. Jugando con un cuchillo, se había cortado el dedo, que solo se sostenía por un pedacito de piel. El sujeto relata este episodio en un estilo que está calcado sobre lo vivido. Parece que toda la localización temporal hubiese desaparecido. Luego se sentó en un banco junto a su nodriza, quien es precisamente la confidente de sus primeras experiencias, y no se atrevió a decírselo. Eso es importante. No lo dice. ¿Cuán significativa es esta suspensión de toda posibilidad de hablar? Dice Lacan. Y justamente a la persona a la que le contaba todo, y especialmente cosas de este orden. Hay aquí un abismo, una picada temporal, un corte de la experiencia, después de la cual resulta que no tiene nada, todo terminó, no hablemos más de ello. La relación que Freud establece entre este fenómeno y ese muy especial no saber nada de la cosa, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, no saber nada de la cosa, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, dice Freud, expresado en su texto, se traduce así. Lo que es rehusado en el orden simbólico no se dijo nada, es esto lo que está diciendo. Lo que es rehusado en el orden simbólico vuelve a surgir en lo real. Retorna, en este caso, como una alucinación. Dicho sea de paso, también habla aquí de algo que lo señalo solamente porque no lo va a desarrollar ahora, la cualidad que tiene el cuerpo en la psicosis, ¿no? Ese cuerpo desmembrado es parte, da cuenta de una alteración que se da en la psicosis, no solo en el registro de lo simbólico, como es lo que estamos viendo hasta ahora, sino también en el registro de lo imaginario. No hay una constitución plena de la imagen corporal en el espejo. Pero bueno, simplemente es como para adelantarme un poco en relación a esto. ¿Pero eso más en la esquizofrenia o también en la paranoia? Aunque no se vea aparentemente. En las dos, en la psicosis. En las psicosis en general. En la esquizofrenia es más evidente. Claro. Es más evidente. Pero en la paranoia también. En la paranoia también. Recuerdo un paciente, hace muchos años, cuando yo era residente, y para ganar el dinero con el sudor de la frente, tenía que hacer algunas guardias en clínicas privadas. Y un paciente había tenido alrededor de 3 o 4 caídas, no recuerdo bien, desde un segundo piso hacia un techo que tenía la clínica en la planta baja, y se tiraba, y lo que él decía, y era un paciente paranoico, era una paranoia plena, absoluta, y él decía que era para sentir el cuerpo y que eso, no recuerdo la palabra que utilizaba, pero que lo estabilizaba, ¿no? O sea, ese golpe le daba una relación al cuerpo que le generaba una unidad
momentánea, por lo menos, pero que este sujeto buscaba algo de eso con el golpe. Dicho sea de paso, estaba, imagínense, tirarse desde ese lugar, tenía fracturas, fisuras, etcétera, etcétera, y estaba después mucho tiempo para recuperarse físicamente de eso, ¿no? Paradójicamente, mientras se recuperaba de eso, el cuadro se estabilizaba. Bueno, tampoco es cosa de andar empujando a pacientes para que se estabilicen, pero... Diagnóstico diferencial, claro. Sigo. Hay una estrecha relación entre, por un lado, la denegación y la reaparición en el orden puramente intelectual de lo que no está integrado por el sujeto. Y por otro lado, la Verwerfung, el rechazo, la forclusión, como más adelante lo va a llamar, y la alucinación, vale decir, la reaparición en lo real de lo rehusado por el sujeto. Hay ahí una gama, un abanico de relaciones. ¿No? Está hablando permanentemente de lo mismo. Dice, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿No? ¿Por qué? Porque hay algo en el orden de la estructura, son estructuras distintas. ¿Qué está en juego en un fenómeno alucinatorio? Se pregunta. Ese fenómeno tiene su fuente en lo que provisoriamente llamaremos la historia del sujeto en lo simbólico. No sé si mantendré siempre esta conjunción de términos, ya que toda historia, por definición, es simbólica. Pero conservemos por el momento la fórmula. La distinción esencial es esta. El origen, ¿no? Nuevamente, está hablando del origen. Si estamos hablando del origen, es la estructuración, ¿no?, de cada sujeto. El origen de lo reprimido neurótico no se sitúa en el mismo nivel de historia en lo simbólico que lo reprimido en juego en la psicosis, aun cuando hay entre los contenidos una muy estrecha relación. Está repitiendo lo mismo, está diciendo una y otra vez lo mismo. Pero, ¿por qué lo está diciendo? Nuevamente, ubiquémonos en la época, 1955, y él tiene necesidad de estar afirmando esto permanentemente. ¿Se sigue? ¿Entiende? Esta distinción introduce por sí sola una clave que permite formular el problema de todo mucho más sencillo de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo mismo ocurre con el esquema del año pasado en lo que concierne a la alucinación verbal. Ustedes se acuerdan que habíamos hecho, acá me adelanté y lo hice, este cuadrito, ¿no? Donde el registro de lo simbólico que se da del otro al sujeto queda interrumpido, acá interceptado, queda interceptado por el eje imaginario, A'. ¿Sí? Esto se ve perfectamente en la clínica, donde para que haya justamente, para que una asociación prosiga, no tiene que haber una interrupción de lo imaginario. De lo imaginario puede darse con lo imaginario de la producción propia del sujeto o con lo imaginario en relación a lo que el sujeto, el paciente, por ejemplo, piensa que está pensando el analista. Ahí hay una relación de un yo a un yo, y eso hace interferencia. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Fíjense que aquí el sujeto, Lacan en el texto, pone es, que es ello en francés. Entonces pone en la psicosis el sujeto y al ello en el mismo lugar. ¿Por qué les parece que pone esto? Lo había dicho antes, cuando estaba relatando la cuestión del inconsciente. ¿Cómo está el Por esto de que
El inconsciente está a cielo abierto. O sea, Exactamente. como que está expuesto en la psicosis. Exactamente, sí, está. El inconsciente está a cielo abierto. No lo dice acá como cielo abierto, pero lo va a decir más adelante. Y está muy bien lo que trae vos. Porque efectivamente se trata de eso. ¿Saben de dónde viene la palabra cielo abierto? De la cirugía. En la cirugía, cuando se abre, no todas las cirugías son iguales, pero hay algunas que se abren y son a cielo abierto. Se abre, por ejemplo, el abdomen y quedan los órganos expuestos a cielo abierto, digamos. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Que queda expuesto sin esa cobertura. Bien. Decía entonces que lo mismo ocurre con el esquema del año pasado y dice, nuestro esquema, les recuerdo, figura la interrupción de la palabra plena entre el sujeto y el otro y su desvío por los dos yo, A y A', lo que habíamos visto antes. Y sus relaciones imaginarias, ese es el eje imaginario. Hay un desvío, entonces, en la palabra plena entre el sujeto y otro que está atravesado por el eje imaginario. Aquí está indicada una triplicidad en el sujeto, la cual recubre el hecho de que el yo del sujeto es quien normalmente le habla a otro. ¿No? Es lo que estamos haciendo ahora. Yo le hablo a ustedes. ¿No? El yo del sujeto le habla a otro. Y le habla del sujeto S, dice, está haciendo referencia al cuadro, en tercera persona. Aristóteles hacía notar que no hay que decir que el hombre piensa, sino que piensa con su alma. De igual manera, digo que el sujeto se habla con su yo. Cuando hablamos del sujeto dividido, es esto, digamos, entre otras cosas. ¿Se entiende? ¿Estamos bien ahí? Solo que en el sujeto normal, hablarse con su yo nunca es plenamente explicitable. Su relación con el yo es fundamentalmente ambigua. Toda asunción del yo es revocable, dice. En el sujeto psicótico, en cambio, ciertos fenómenos elementales y especialmente la alucinación, que es su forma más característica, nos muestran al sujeto totalmente identificado a su yo con el que habla, o al yo totalmente asumido bajo el modo instrumental, como un instrumento. Él habla de él, el sujeto, el S, en los dos sentidos equívocos del término, lo dice en francés, ¿no? La inicial S es en francés y es, que en alemán quiere decir ello. ¿Sí? Esto es realmente lo que se presenta en el fenómeno de la alucinación verbal. En el momento en que aparece en lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que es la característica fundamental del fenómeno elemental. El sujeto literalmente habla con su yo y es como si un tercero, su doble, hablase y comentase su actividad. O sea, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, los reproches son, vamos a decirlo, internos, ¿no? Es un reproche del obsesivo, ¿no? Que está dándose vuelta una y otra vez gozosamente sobre eso. Pero los reproches son internos y no se explicitan, ¿no? En cambio, en la psicosis, esos reproches, podríamos decir, vienen de afuera, ¿no? O sea, viven a la cadena significante como externa a él. En realidad, el psicótico tiene una mayor relación directa con lo que es la cadena significante. La cadena significante, uno supone que cuando habla, está dominando al lenguaje, está hablando y dice lo que quiere decir y está manejando
el lenguaje. En realidad, lo que Lacan va diciendo es que uno está parasitado por el lenguaje. Uno es un objeto de ese lenguaje. Por supuesto, los neuróticos hacemos caso omiso de eso, porque si no nos volveríamos locos. Los locos no hacen caso omiso, sino que efectivamente toman esa cadena significante que viene de afuera. Si el lenguaje nos viene de afuera y nosotros lo vivimos como propio, esa es la ilusión neurótica. El psicótico efectivamente percibe que esa cadena significante que lo habita viene de afuera. Me dicen tal cosa, ¿no? En el momento en que aparece en lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad, que es la característica fundamental del fenómeno elemental, el sujeto literalmente habla con su yo, y es como si un tercero, su doble, decíamos recién, hablase y comentase su actividad. A veces aparece así, ¿no? No sé, el vecino, el marciano, la bruja, me dice que levanto la mano. ¿No? A esto nos llevará este año nuestra tentativa de situar relación a los tres registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real, las diversas formas de la psicosis. Nos permitirá precisar en sus mecanismos últimos la función que debe darse al yo en la cura. En el límite se atisba la cuestión de la relación de objeto. Dice después, el manejo actual de la relación de objeto, acá empieza a hacer una crítica a la ego-psicología, la psicología del yo. ¿No? El manejo actual de la relación de objeto en el marco de una relación analítica concebida como dual está fundada en el desconocimiento de la autonomía del orden simbólico, que acarrea automáticamente una confusión del plano imaginario y del plano real. ¿Qué está diciendo? Lo que estábamos comentando al comienzo, que si es una relación dual, yo tengo que comprender lo que el otro dice. No leer al sujeto, donde lo mío queda entre paréntesis como sujeto. La relación simbólica no por ello queda eliminada, dice, porque se sigue hablando, e incluso no se hace otra cosa, pero el resultado de este desconocimiento es que lo que en el sujeto pide ser reconocido en el plano propio del intercambio simbólico auténtico, que no es fácil de alcanzar, ya que es constantemente interferido, es reemplazado por un reconocimiento de lo imaginario. Reconocimiento de lo imaginario es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Comprendo lo que está diciendo. Un reconocimiento de lo imaginario, del fantasma. Y dice, autentificar así todo lo que es del orden de lo imaginario en el sujeto es, hablando estrictamente, hacer del análisis la antecámara de la locura. Y debe admirarnos que esto no lleve a una alienación más profunda. Sin duda, este hecho indica suficientemente que, para ser loco, es necesaria alguna predisposición, sino alguna condición. ¿Cuál es la predisposición? ¿De qué está hablando Capusotto? ¿No? La condición es la estructura. En Viena, un muchacho encantador al que intentaba explicarle alguna cosita, que me preguntaba si yo creía que las psicosis eran orgánicas o no. Le dije que este asunto estaba completamente caduco, que hacía mucho tiempo que yo no hacía diferencias entre la psicología y la fisiología, y que con toda seguridad no se vuelve loco quien quiere, como ya lo había escrito en la pared de mi sala de guardia en una vieja época, un poco arcaica. Exactamente, no es quien quiere, sino quien puede, quien tiene la condición. ¿La condición de qué? La condición de estructura de tal cosa.
Pero no deja de ser cierto que debemos atribuir a cierto modo de manejar la relación analítica que consiste en autentificar lo imaginario, en restituir el reconocimiento en el plano simbólico por el reconocimiento en el plano imaginario. El desencadenamiento bastante rápido de un delirio más o menos persistente y a veces definitivo en casos harto conocidos. Dice, es bien conocido el hecho de que un análisis puede desencadenar desde sus primeros momentos una psicosis, pero nadie ha explicado nunca por qué. Evidentemente, está en función de las disposiciones del sujeto, nuevamente, la estructura, pero también de un manejo imprudente en la relación de objeto, ¿no? Piensen ustedes que el concepto de la relación de objeto se pensaba como objeto real, como un objeto concreto que estaba en juego, ¿no? Tanto en la psicología del yo como también en algunos tramos del desarrollo kleiniano, ¿no? Entonces, si estamos hablando de concreción de un objeto, ese objeto es simplemente una imagen que recubre ¿qué cosa? Que recubre la causa del deseo. Por eso, más adelante, Lacan va a hablar de ese objeto que para nosotros está perdido como tal. ¿Se acuerda que habíamos hablado los otros días de la diferencia entre el mundo animal y el mundo humano? En el mundo animal hay objetos de ese instinto, de esa cosa instintual, que ya están marcados de antemano. Por lo tanto, la relación que tiene el animal con el objeto es plena y hay objeto. Objeto que es parte de la constitutiva biológica instintual del animal. Para el ser humano, en la medida en que ingresa el lenguaje, la relación directa con la cosa, la relación directa con el objeto está perdida. No hay un objeto pleno, está perdido. Lo que sí hay es un objeto causa de deseo, un objeto que causa el deseo, pero no el objeto, es la causa en sí. Por eso, muchas veces se habla de que ese objeto causa de deseo es un objeto vacío, porque no hay nada que colme el deseo humano. ¿Por qué? Por lo que estaba hablando con anterioridad Lacan. Algo en el orden de la castración. Y la castración es un derivado del lenguaje. Por eso estamos hablando permanentemente de estructura y de lenguaje. Y si me apuran un poco, la estructura es el lenguaje. Sigo. Creo no haber podido hoy hacer otra cosa más que introducirlos al interés de lo que vamos a estudiar. Es útil ocuparse de la paranoia, por ingrato y árido que pueda ser para nosotros. Atañe a la purificación, elaboración, ejercitación. Bueno, está hablando de una serie de cuestiones allí que es lo que va a ir retomando. Vamos a la clase 2, ¿les parece? El tiempito que nos queda. En la traducción de Paidós aparece la significación del delirio, ese es el nombre del capítulo de la clase, crítica de Kraepelin, la inercia dialéctica, son los subtítulos, Seglas y la alucinación psicomotriz, y el presidente Schreber. Cuanto más se estudia la historia de la noción de paranoia, más significativa parece y más nos percatamos de la enseñanza que podemos obtener del progreso o la ausencia de progreso, como prefieran, que caracteriza al movimiento psiquiátrico. No hay, a fin de cuentas, noción más paradójica. Si tuve el cuidado la vez pasada de poner en primer plano la locura,
es porque puede decirse verdaderamente que con la palabra paranoia los autores manifestaron toda la ambigüedad presente en el uso del viejo término de locura, que es el término fundamentalmente del vulgo. Lo que está diciendo es que no hay nada en la conceptualización por parte de la psiquiatría que haya podido dar cuenta de qué es la paranoia. Hay descripciones, descripciones muchas veces en el orden de lo fenomenológico, descripción del cuadro, presentaciones muy, muy ricas en cuanto a lo clínico, pero no en relación justamente a qué significa y por qué se produce. Eso es conceptualizar, ¿no? De hecho, locura quedó definido en términos no solamente de psicosis. Hay locuras que se presentan momentáneamente en estructuras neuróticas. Hay estructuras neuróticas que pueden producir un proceso, una crisis psicótica, pero insisto, en una estructura neurótica. ¿Por qué? Uno puede decir, pero ¿cómo? Si hay alucinaciones, esto no es una psicosis, ¿no? Porque justamente hay algo en el orden del lenguaje que se pone en juego. Voy a traer un ejemplo que lo utilizo siempre, así que los que ya me escucharon les pido disculpas, pero lo utilizo por lo gráfico. Al poco tiempo de que de Buenos Aires me vine a vivir a Viedma, yo trabajaba en mi consultorio y en unos consultorios en una clínica también. Y de la clínica me llaman en determinado momento que habían recibido en la guardia una mujer que estaba teniendo un brote psicótico, ¿no? La habían encontrado en un basurero, sentada en un tacho de basura con un caño de escape, y decía ver personas, específicamente a hijos, que se habían ido y que ella los estaba viendo. Bueno, de hecho me dicen, tenés una loca, los médicos me lo derivaron, ¿no? Tenés una loca para atender. Empiezo a atender a esta mujer y en la medida en que ella va desarrollando su historia, ella va contando cómo se sentía muy desdichada en su familia, donde era ella y 4 hijos varones, y que eran de una familia árabe, siria o libanesa, alguna de las dos, ¿no? Donde el lugar de la mujer, podríamos decir, culturalmente no es muy cuidado, que digamos, pero además en este caso habían a su vez maltratos de humillación hacia ella, y lo que ella decía era que la trataban como una basura, ¿no? Y que había pensado muchísimas veces, todo esto que estoy diciendo lo estoy reduciendo, y obviamente es en el desarrollo del tratamiento y de muchísimas sesiones. Y que había pensado muchas veces en escaparse de la casa, que de hecho en la alucinación ella se escapa, ¿no? Y se va justamente a un basurero. Entonces, le señalo a ella, ¿no? Esta cuestión de cómo se sentía ella y dónde terminó. Entonces, ella misma dice, y el caño de escape, me dice, ¿no? Caño de escape. Y puede, más adelante, ubicar que lo que ella estaba viendo allí era que volvía su hijo, que era el único que estaba viviendo en otro lugar, que era con el único que tenía una relación amorosa y respetuosa. Primero respetuosa y además amorosa, ¿no? Entonces, lo que ella deseaba era efectivamente que ese hijo volviera. Entonces,
Si bien hay en ese ejemplo alucinaciones, ¿no? Y delirio, tanto los delirios como las alucinaciones, esta mujer tiene posibilidad de restituirlo a su cadena significante. Los puede significar. Los puede restituir al orden simbólico. En las estructuras psicóticas esto no sucede. No hay posibilidad. Hay una ruptura en la red significante que implica que una serie de elementos quedan por fuera y no pueden ser resignificados por el sujeto. ¿Se entiende? Digo, por eso, en este caso, hay un texto muy interesante de Maleval que se llama Psicosis y locuras histéricas, que se los recomiendo, porque justamente pone en juego lo que tiene que ver con la aparición de fenómenos psicóticos o crisis psicóticos, pero en estructuras neuróticas, ¿no? Un psicoanalista que se llama Miriam Fratini, ella decía que en las psicosis, las crisis psicóticas de las psicosis, es como un tornillo en una cuerda, perdón, en una Arandelas, ojeras. sí, arandela no, el otro, Tuerca, en una tuerca, ahí está. un faso. El paso, ¿cierto? ¿No? Donde en la psicosis uno da vuelta y nunca engancha, queda dando vuelta permanentemente porque no tiene dónde engancharse. En cambio, en los procesos, en las estructuras neuróticas donde hay una emergencia psicótica, dan vuelta, pero en algún momento engancha y se vuelve a enroscar nuevamente. ¿Mm? Sí. Esa es la diferenciación. Bueno, sigo. Este término, dice, no data de ayer, ni siquiera del nacimiento de la psiquiatría. Sin entregarme aquí a un despliegue demasiado fácil de erudición, solamente les recordaré que la referencia a la locura forma parte desde siempre del lenguaje de la sabiduría o del que se desprende tal. Al respecto, el famoso elogio de la locura, que lo escribió Erasmo de Rotterdam, se llama Elogio de la locura o Alabanza de la estupidez también. Conserva todo su valor por identificarla al comportamiento humano normal. Esto es lo que decía Erasmo. Si bien esta última expresión no se usaba en esa época. Estamos hablando del año 1500 y pico, ¿no? Lo que entonces se decía en el lenguaje de los filósofos, de filósofo a filósofo, terminó con el tiempo por ser tomado en serio, al pie de la letra. Vuelco que se produce con Pascal, quien formula, con todo el acento de lo grave y lo meditado, que hay sin duda una locura necesaria y que sería una locura de otro estilo no tener la locura de todos. Estas evocaciones no son inútiles cuando vemos las paradojas implícitas en las premisas de los teóricos. Puede decirse que hasta Freud se hacía equivaler la locura a cierto número de modos de comportamiento, de patterns, ¿no? Mientras que otros pensaban juzgar así el comportamiento de todo el mundo. A fin de cuentas, la diferencia, pattern por pattern, no salta a la vista. Patrón por patrón, podríamos utilizar el término nosotros. Nunca se señaló exactamente el énfasis que permitiría hacerse una idea de qué cosa es una conducta normal o siquiera comprensible y distinguirla de la conducta estrictamente paranoica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el primer capítulo, al inicio, cómo para muchos
la cuestión de la paranoia era una cosa de, bueno, son tipos más o menos raros, quilomberos, desconfiados, ¿no? Pero no definía mucho eso de la presentación en una neurosis de que alguien podría ser así, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación entonces? Nuevamente volvemos a la estructura, ¿no? ¿Qué estructura es lo que diferencia? Quedémonos aquí a nivel de las definiciones. La delimitación de la paranoia fue incuestionablemente mucho más vasta durante el siglo XIX de lo que fue a partir de fines del siglo pasado, es decir, hacia 1899, en la época de la cuarta o quinta edición de Kraepelin. Kraepelin permaneció mucho tiempo apegado a la vaga noción de que en líneas generales el hombre que tiene práctica sabe, por una especie de sentido, reconocer el índice natural. Le digo la cuestión esta de Kraepelin como referencia psiquiátrica, que uno dice, bueno, 1899, de la época del pedo, ya ni se utiliza. Cuando yo cursé psiquiatría mientras estudiaba medicina, lo estudié con el manual de Kraepelin, digo, para tener en cuenta, y estaba un poquito más alejado en 1899. Kraepelin permaneció mucho tiempo apegado a la vaga noción de que en líneas generales el hombre que tiene práctica sabe, por una especie de sentido, reconocer el índice natural. El verdadero don médico es el de ver el índice que recorta bien la realidad. El médico sabe lo que está bien, podríamos decir. Tan solo en 1899 introduce una subdivisión más reducida. Incluye las antiguas paranoias en el marco de la demencia precoz, creando en ellas el sector paranoide. Demencia precoz es el nombre que nosotros le damos hoy por hoy a la esquizofrenia. Entonces, incluye las antiguas paranoias en el marco de la esquizofrenia, creando en ellas el sector paranoide. Y emite entonces una definición muy interesante de la paranoia, que la diferencia de los otros modos de delirios paranoicos con los que hasta entonces se las confundía. Y dice, acá la definición de paranoia para Kraepelin, la paranoia se distingue de las demás psicosis porque se caracteriza por el desarrollo insidioso de causas internas y, según una evolución continua, de un sistema delirante, duradero e imposible de quebrantar, que se instala con una conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, la volición y la acción. La volición por el lado de la voluntad, digamos, ¿no? Esta definición, fruto de la pluma de un clínico eminentemente, tiene algo llamativo, y es que contradice punto por punto todos los datos de la clínica. Nada en ello es cierto. Nada, ¿no? Y ahí va a ir haciendo el contrapunto, justamente la crítica a esta posición de Kraepelin. El desarrollo, dice Lacan, no es insidioso. Siempre hay brotes, fases. Me parece que no estoy del todo seguro que fui yo quien introdujo la noción de momento fecundo para el desarrollo de una crisis. Ese momento fecundo siempre es sensible al inicio de una paranoia. Siempre hay una ruptura, escuchemos este término porque nos va a servir para más adelante, siempre hay una ruptura en lo que Kraepelin llama más adelante la evolución continua del delirio dependiente de causas internas. Es absolutamente manifiesto que no se puede limitar la evolución de una paranoia a las causas internas. Para convencerse de ello, basta pasar el capítulo Etiología de su manual, el de Kraepelin, y leer a los autores contemporáneos, Serieux, Capgras, cuyos trabajos están fechados 5 años después. Cuando se buscan las causas desencadenantes de una paranoia, siempre se pone de manifiesto, con el punto de interrogación necesario, un elemento emocional
en la vida del sujeto. Una crisis vital que tiene que ver efectivamente con sus relaciones externas, y sería muy sorprendente que no fuera así, tratándose de un delirio que se caracteriza esencialmente como delirio de relaciones, término que es de Wernicke y no de Kirchner. Bueno, está haciendo una definición ahí. O sea, hay relaciones externas, hay algo en lo externo que termina afectando al sujeto. Al revés de cómo Kraepelin lo estaba formulando. Leo, está leyendo a Kraepelin. Evolución continua de un sistema delirante duradero e imposible de quebrantar. Nada más falso, dice Lacan. El sistema delirante varía, hallámoslo o no quebrantado. A decir verdad, este asunto me parece secundario. La variación se debe a la interpsicología, a las intervenciones del exterior, al mantenimiento o a la perturbación de cierto orden en el mundo que rodea al enfermo. De ningún modo deja de tomar esas cosas en cuenta y busca, en el curso de la evolución de su delirio, hacer entrar esos elementos en composición con su delirio. O sea, hay algo externo, ¿no? Ahora, ese algo externo produce algo en el sujeto, ¿no? ¿Se acuerdan que los otros días habíamos hablado de... En un segundito. De cómo en un análisis, cuando uno pide asociaciones, es un significante, ¿no?, que se asocia a otro significante, y luego a otro, y a su vez de este deriva otro, y otro, y otro, y otro más por acá, y otro acá, y otro acá, ¿no? Y va formando lo que se llama una red significante. ¿Sí? La red simbólica significante. Significante, significante, uno va asociando, ¿no? Tal cosa, va, asociaciones. Esas asociaciones se pueden ir haciendo, se puede ir desplazando esas asociaciones, porque quien permite hacer ese desplazamiento es el significante nombre del Padre. Significante nombre del Padre. En la psicosis, ese significante falta. No está inscripto. Cuando hoy estábamos hablando de la inscripción, no está inscripto. No está inscripto al interior del registro simbólico. Hay un agujero. Hay un agujero acá. Por lo tanto, las asociaciones paran acá, en el agujero. No se puede seguir. Entonces, aquí se encuentra esa ruptura de la cual estábamos hablando antes. ¿Se acuerdan que habíamos subrayado ruptura? Hay algo que se rompe, y lo que se rompe es la cadena de significantes, la red de significantes. Pensemos en la red de significantes como un trapo rejilla, ¿no? O una red cualquiera, cualquier red, ¿no? Algo se pierde allí, ¿no? Y hay algo, cuando algo externo, por ejemplo, este es un sujeto psicótico, que viene funcionando por acá, ¿no? Le preguntan sobre determinada cosa, o tiene que pensar sobre otra, o desarrolla tal otra cuestión, en la medida en que se mueva acá, lo puede hacer perfectamente. Los psicóticos no están siempre desestabilizados. Y pueden tener una vida absolutamente normal, ¿no?, en la medida en que se mueve acá. Salvo que algo externo llame a significar algo. Un elemento externo que necesita ser significado acá. Cuando yo estoy viendo ahora la computadora, ¿no? Y yo puedo decir computadora porque tengo registro en mí de este objeto que está significado en mi estructura. Se llama computadora, digamos, ¿no?
Supongamos que el sujeto recibe algo que no puede decodificarlo con estos significantes y cae acá, en este agujero, que es un agujero de significación, porque no hay significante que pueda significar eso externo con lo que se encuentra. No hay manera de codificarlo, no hay manera de tramitarlo, no hay forma de que el sujeto pueda incorporarlo, digerirlo de alguna manera. Pero entonces, a ver si te puedo seguir, Carlos. Dale. Vos plantearías que en una paranoia bien estructurada, o bastante bien estructurada, el tipo o la mujer en algún momento plantearía algo de la extrañeza. Por ejemplo, puede aparecer de distintas maneras, ¿no? Puede aparecer como extrañeza. O no. Puede aparecer también como si es... Piensen en esto que es, no hay nada acá no hay nada, no hay nada. Es un agujero, es un puro agujero. Si uno escucha, y aquellos que han tenido experiencia en la psicosis, pueden dar cuenta de eso, que el inicio del brote, incluso antes del inicio inmediato del brote, el sujeto presenta lo que los psiquiatras llaman sensación de fin de mundo, ¿no? Que es un agujero absoluto donde el paciente se retrae y no habla, no acciona. Muchas veces se dice, estuvo encerrado un montón de tiempo, no come, no habla, está ahí, hace un montón Pero eso uno lo escucha de terceros. A veces el paciente no lo dice eso. A veces no lo dice, lo dicen los familiares, exactamente. ¿Por qué? Porque no hay nada para decir, es un agujero, entró en un agujero, por eso es sensación de fin de mundo. No hay forma de significar el mundo que tenés alrededor. Nosotros estamos decodificando permanentemente porque tenemos el código. Esto, tenemos. Pensá que no tengas esto y no tengas cómo decodificar eso. Entrás en un agujero absoluto. En la teoría lo puedo pensar. ¿En la qué? Sucede esto. Te pongo dos ejemplos de la pericial. Yo laburo en tribunales. Sí. Me toca ver gente que está atraída por algún motivo a la pericial, ¿no? Y me acuerdo dos ejemplos. Uno, un tipo que tenía quilombo con el vecino, porque decía que el vecino le tiraba basura, bueno, entonces armaba quilombo, y encima el vecino víctima era un periodista conocido de acá. Entonces por eso tomó más realce la causa, ¿no? Y el tipo justificaba cada cosa que hacía, lo que negaba que hacía, era muy lógico, no había una cosa de, yo en cierto momento me pasó tal cosa, era una continuidad, fui normal, hice esto, hice lo otro, sí. no había conflicto, no había nada de eso. Sí. Había esta cuestión de que el vecino me hincha las pelotas, lo cual es posible, que el vecino le hinche las pelotas, ¿no? Sí. Hasta que en un punto hacemos una entrevista con un médico y con el médico clínico y con un médico forense que había también. Hasta que el clínico le pregunta por preguntarle, ¿y qué pasó con tal tipo, qué sé yo, con tal vecino, o con tal amigo, no sé? Y el tipo larga la cuestión paranoica, que no tiene nada que ver con el caso de que le tiraba la basura a su coso. Bueno, ahí quedó claro que su idea paranoica abarcaba todo, y que no era un tema específicamente con el vecino. Bueno, ahí saltó eso. Sí, no sé qué vas a decir. Claro, que lo que yo estoy hablando acá, de este agujero, es del inicio. En ese inicio no hay significante que pueda significar nada, salvo cuando empiece a aparecer el delirio. Y el delirio sí produce una restitución de la cadena, porque empieza a decir eso, ¿no? Bueno, en realidad el vecino me quiere atacar porque, por alguna razón, que si tuvieras tiempo para desarrollarlo, seguramente aparecería en el orden de un daño que le quiere generar, ¿no? Pero ese despliegue del delirio, es un despliegue imaginario, no del orden simbólico.
Ahí como registrás en ese punto, es un hijo de puta el vecino, se cagan todos, es un clásico. Me tira la basura, no le importa nada. Hasta ahí parecía, bueno, un caso normal. Claro. Ah. Cuando apareció el otro eje, que es, no tiene nada que ver con el vecino, y aparece lo paranoico, bueno, uno ahí dijo, sí, listo. A ver, digo, ¿no? para sí, manejar la cuestión. Lo que estoy hablando son de dos tiempos distintos. Dos tiempos distintos. Dos tiempos cronológicos distintos. Un primer tiempo donde efectivamente es puro agujero. Es puro agujero. Sí, sí. Luego, si tiene suerte, puede hacer un delirio y restituye la cadena. En lugar de el vacío absoluto, no tengo cómo decodificar lo otro, lo decodifico delirantemente. Por eso, Lacan le llama metáfora delirante, ¿no? Pero ahí, ¿cómo diferencias que es un delirio y no es un vecino que le tira la basura por le chupa un huevo, supongamos? Bueno, pero me parece que para eso necesitas tiempo de escucharlo al paciente. Entiendo que no es lo que tenés vos, porque vos tenés que hacer otra cosa, aunque es más específica, digamos. Pero digo, tiempo suficiente como para poder ver la consistencia que tiene eso que está diciendo, ¿no? A veces hay delirios que son sumamente razonables, ¿no? Claro. Que como decir, eso puede ser absolutamente razonable, pero hay algo allí donde yo muchas veces le pregunto, digamos, a los pacientes para determinar si hay algo en ese orden del delirio, porque el delirio también tiene la capacidad de ser autorreferencial siempre, ¿no? Y en torno al daño, porque el sujeto queda reducido a objeto. Entonces, en ese sujeto reducido a objeto es víctima de cosas que le hacen. A veces lo puede articular y otras veces no. Yo a veces le pregunto, ¿no? El vecino hizo tal cosa. ¿Por qué lo hizo? Y no sé, porque es un hijo de puta, ¿no? Ponele, ¿no? No lo sé, qué sé yo. ¿Y usted qué sospecha? ¿No? Y es muy probable que si uno está frente a un psicótico y la cuestión transferencial está instalada, aparezca algo en relación a por qué. Bueno, porque me envidia, porque tal y tal cosa, ponele. Soy el hijo de Dios. No sé. ¿No? Digo, el diagnóstico siempre es en función de la cadena significante que está en juego y cómo está afectada en ese punto, ¿no? Digo, lo que él va diciendo en el delirio es restitutivo porque restituye la cadena, puede empezar a hablar, puede decir algo. Lo que restituye no tiene consistencia simbólica, sino que es puramente imaginaria. Por eso, como es imaginaria, hay una referencia permanentemente al yo. Cuando nosotros hablamos de la organización del cuerpo en el orden de lo imaginario, estamos hablando de la constitución del yo, ¿no? Y lo imaginario está en íntima relación con la proyección que desde el cuerpo uno hace hacia el otro, adentro, afuera, qué sé yo, no sé, la idea de la bolsa, digamos, ¿no? Entonces, lo que se pone en juego en el delirio, efectivamente, es algo en ese sentido, digamos. Por eso es necesario tener tiempo para escuchar, por eso no aparece de un día para el otro. Hay veces que el silencio, porque uno puede pensar, ¿no? El tipo está acá y hay absoluto mutismo. Uno puede decir, no quiere decirlo, le da miedo decirlo, tiene vergüenza de decirlo. Y es que no hay significantes que puedan decir eso que está sucediendo, ¿no? Y uno lo puede, porque a veces en las inhibiciones neuróticas
se puede dar que alguien no pueda hablar, se trabe y no habla, ¿no? Por algo que no se permite decir, ¿no? En función de un ideal que lo inhibe, etcétera, ¿no? Necesitamos tiempo para poder entender si ese vacío de palabras es de un orden estructural o de otro. Si es debido a una inhibición que se produce en función de o algún ideal, como decíamos recién, que paraliza al sujeto, o si el vacío es porque no hay significantes que puedan decir eso. Bueno, en este caso apareció porque el médico, en su inocencia, le preguntó de otra cosa totalmente ajena y ahí saltó la cuestión paranoica que también claramente que se repetía en ese caso, ¿no? Uh-huh. Sí. Otro caso fue también una cuestión de una mina que venía con una cuestión de herencia, había una pelea muy grande entre familiares, sí. Y decían que la mina era una paranoica. Y en la charla, la mina razonaba perfectamente, no había delirio, no había nada. Y en un momento, yo estaba con una colega, psicóloga, y la mina le dice Florencia, y la peritada dice Florencia la Pechocha, por Florencia Peña. Engancha una cosa ahí con la mina, que no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, eso llamó la atención ahí. Claro. Encima la compañera no tenía pecho, o sea que era totalmente lisa, no tenía absolutamente nada que ver. La mina enganchó esta cuestión y mandó algo totalmente extraño, digamos, que uno dice, ¿de qué tiene que ver esto, no? Bueno, ahí, a partir de ahí, se armaron cuestiones que pusieron medio en evidencia la paranoia de la mina. Hasta ese momento era racional, razonaba todos los quilombos que había de la familia, de las peleas por la herencia, que era real, había un quilombo con la herencia muy grosso, ¿no? Sí, son como pequeños detalles que muestran la hilacha, si no, no. Sí. No sé si acuerdan ustedes, digo esto y hoy vamos dejando aquí. Del caso Barrera, de hace unos cuantos años, un odontólogo que mató a la mujer, la hija y la suegra, ¿no? Y en determinado momento le hacen, los periodistas les van preguntando, lo trasladaban al tipo de un lugar al otro, y se ve que, asistido por el abogado, los periodistas le preguntan, ¿pero qué piensa de haber matado a su esposa y a su hija? Dice, yo estoy muy arrepentido de haber matado a mi esposa, lamento muchísimo lo de mi hija, no lo puedo superar. Y alguien de atrás le pregunta, ¿y de su suegra? Esa se lo tenía merecido. Dice, ahí le saltó, digamos, algo donde evidentemente lo que se le había dado era un andamiaje ortopédico para poder responder desde otro lugar, pero lo que resultó mucho más fuerte para él es la imposición de la idea delirante, ¿no? Me quieren hacer daño, que es lo que habitualmente aparece, ¿no? Bueno, gente, la próxima arrancamos así del capítulo 2, porque hemos leído un poquito, y ustedes, dos cuestiones. Intervengan todo lo que crean necesario intervenir, porque además me resulta a mí más entretenido también poder charlar con ustedes. Y si a ustedes se les ocurre algo en relación a lo que ya venimos leyendo, podemos hacer intercambios en el grupo, escribiendo allí. Gente, que tengan buena noche todos. Último detalle, Barrera fue aplaudido en el penal cuando entró. Listo, nos vemos. Chao. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias. Bye.